Y para fortalecer las actividades al aire libre aquí en la capital, fueron recuperadas cientos de hectáreas de suelo de conservación. Aquí le tenemos los detalles. El ecoturismo es una actividad que crece en el gusto de adolescentes y jóvenes, aunque pocos saben que los bosques de la ciudad cuentan con lo necesario para disfrutar en familia de esta actividad. Tal es el caso del ejido de San Nicolás Totolapan, ubicado en la delegación Magdalena Contreras, donde se llevó a cabo el inicio de reforestación en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Ustedes acaban de ver aquí lo que es prácticamente el ecoturismo. Hay tirolesas, hay comida, gastronomía, pues una gastronomía típica del lugar. Después de plantar algunos árboles en la zona, el mandatario indicó que la conservación de estos pulmones capitalinos es fundamental para combatir las contingencias ambientales, fomentar la actividad económica en las comunidades aledañas y brindar a los ciudadanos espacios naturales de recreación y convivencia familiar. Se puede hacer aquí pues prácticamente algunos de los deportes extremos, como sería el ciclismo de montaña. Yo creo que también senderismo debe de haber con mucha importancia. Es decir, hay que dar a conocer también estos lugares, hacerlo de manera programada y que se sepa que hay estos espacios en la Ciudad de México. Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016, la reforestación rural y reconversión productiva será de 726.464 árboles, equivalente a 1.090 hectáreas, y por mantenimiento, 1.285.521 árboles, equivalente a 2.635 hectáreas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.